Melinche, ¿cómo Hola, hola. estás? ¿Cómo estás, Melinche? Sergio te saluda aquí en Posadas. ¿Cómo estás? Sergio, querido, ¿cómo estás? Acá ando. Te cuento que hoy es mi cumpleaños, así que estoy Que lo despertándome hoy. cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Melinche, que lo cumpla feliz. Bravo, bravo, Gracias, bravo. gracias. Gracias, gracias. Mirá, suelen decir que no se le pregunta la edad a las mujeres. Yo creo que a los hombres tampoco. Nosotros también somos coquetos y esas cosas. S- sí, sí, tenés razón, tenés razón. Pero Somos bueno, sí, cumplí coquetos. 43, así que Un llegué a pibe, los 43, ¿eh? un Sobreviví a pibe. de la Rúa, Macri y a Milei, así que estamos bien. Pero ¿sabes qué? Un pibe sos. Mira. Sí, re joven, re joven. Melinche, qué bueno que nos des la oportunidad de poder charlar, bueno, actualizar pensamientos en un año que se me hace a mí que va a ser, profundamente apasionante, ¿no? La elección que se nos viene el 19 de abril y, bueno, muchas cosas que tienen que pasar en el medio. Yo la verdad es que nunca estuve en una elección del peronismo, en una elección interna del peronismo. ¿Qué se hace supuestamente? Ahora se habla, los teléfonos están calientes, se arman reuniones, se va discutiendo acerca de una lista, che, pero yo quiero ir acá, no, bueno, todo eso está pasando ahora, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, es como te digo que, no, como te dije anteriormente, o sea, en otros reportajes, que nosotros estuvimos esperando mucho tiempo esto, muchos años esto. Así que si bien tiene todo ese trabajo que estás diciendo vos, que es toda una complejidad, porque hay muchos sectores que no nos juntábamos hace años, ni siquiera a charlar, porque no nos veíamos, estábamos en distintos espacios, y como no había nada que nos junte, que nos uniese como partido, como movimiento, si bien trabajábamos en conjunto para las elecciones, pero no es lo mismo trabajar electoralmente que trabajar en conjunto para armar una lista, para armar una organización como, como corresponde, que es en este caso el Partido Justicialista, que nos va a permitir a nosotros tener participación electoral con nuestra bandera, con nuestro escudo. Eh, entonces, obviamente, tiene su complejidad, pero como somos compañeros, tenemos una base ideológica que nos une. Es fácil, es sencillo, en el sentido de entendernos. Después, obviamente, cuando haya que dirimir listas, cuando haya que ver quiénes son los candidatos y demás, seguramente siempre habrá alguna que otra o sea, rispidez quizá, o quizá algún debate, eh, pero, pero bueno, lo importante es que todos los sectores estén representados en la lista que haya, ser lo más amplio posible, porque nosotros tenemos como objetivo ser alternativa electoral para el general de la población en la provincia de Misiones y a nivel país también. Ser la verdadera alternativa, la verdadera oposición con una propuesta firme. Entonces, para eso necesitamos elegir a los mejores de nuestro espacio. Y para poder hacerlo, necesitamos tener una organización bien hecha, de base, dentro del Partido Justicialista, que nos permita a nosotros tener, repito, a todos los sectores representados y a los mejores de cada sector. Melinche, y muchísima gente que está, digamos, por decisión propia, muy despolitizada, ¿no? Es casi como un compromiso de vida. Y yo lamento que esto ocurra, porque no soy muy simpatizante de esa idea, de la gente que permanentemente intenta alejarse de la política. Por lo tanto, lo que es la interna del Partido Justicialista, si le llegó a oídos de que hay una interna en el partido, muchos quizá puedan pensar que, bueno, la verdad que es muy curiosa la interna porque todos piensan lo mismo dentro del partido. Si arman distintas listas, ¿qué va a decir Juan? ¿Y Pedro qué va a decir? Si más o menos piensan lo mismo. Ahora, desde adentro del partido, a aquellos misioneros que por ahí no tocan un poquito de oído y muestran algo de interés, ¿qué se les explica? No, no es lo mismo una propuesta dentro de un partido, puede haber muchas diferencias en en lo que se busca, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo soy como, digamos, tuve mi formación tanto como ser humano y política, obviamente también, en la década del 90, porque yo en los 80 era chico, si bien arranqué militando en los 80, caminando con mi abuelo y mi viejo, eh, mi década es la del 90. En la década del 90 es donde empezó ese periodo que decís vos,
de despolitización de las personas. Yo me acuerdo que en la década del 80, las personas que eran más grandes que yo, digamos, con los que yo militaba y de los cuales aprendí, y no estoy hablando solamente de mi familia, de mi padre o mi abuelo, sino de toda la militancia que uno conocía, tenía un conocimiento muy profundo de la política. En general, o sea, uno iba a cualquier lugar, a cualquier barrio, a cualquier casa de cualquier vecino, se dedique a lo que se dedique, tenía o una ideología definida, porque había en ese momento más que nada radicales y peronistas, pero también había socialistas, había comunistas, siempre hubo, digamos, pero más que nada el radicalismo y el peronismo muy identificados en esa época, y todos tenían un conocimiento tanto de cómo funcionaba cada partido, de qué ideología tenían, y tenían también la gimnasia de ir a internas o de debates constantes. Y estoy hablando de todos los sectores, repito, de la sociedad argentina. Y eso era muy, muy, muy lindo, por eso uno aprendió mucho. La verdad era universidad política en la calle. Pero en la década del 90, intencionalmente, con el neoliberalismo y toda esa idea de individualismo que hoy en día está reflotando, vino esa parte de la antipolítica, del apolítico, que se le metió en la cabeza a la gente, digo porque yo lo viví en los 90, no estoy hablando por teoría, como nos decían que meterse en política es malo, que la política es mala, que es sucia, que son todos corruptos, son todos iguales, y de esa forma la juventud, yo era juventud en ese momento, no se metía en política. De hecho, yo era muy a veces atacado por inclusive compañeros, compañeros de colegio, me refiero, compañeros de la vida, por ser político, por hacer política y por pertenecer a una familia política, porque éramos todos malos por pertenecer a ese espacio. Y los que fogoneaban esa idea, ¿quiénes eran? Los que gobernaban en ese momento, justamente. ¿Para qué? Para que no te metas justamente en su ámbito. Es el típico mensaje que bajan. Y hoy podemos ver replicado eso en La Libertad Avanza. Fíjese que arrancó con Macri igual. Macri arrancó con la apolítica, la antipolítica y los outsiders, ¿no? Donde hay que elegir a alguien que no es político porque ese es honesto, porque es y fíjense, ellos son políticos, están haciendo política, o sea, son empresarios en realidad metidos en la política, pero digamos, hacen política y pregonan que ser político es malo. Fíjate la contradicción, y sin embargo están manejando todo desde ahí, están digitando todo desde la política, nos están manejando la política al pueblo argentino y al pueblo del mundo, porque hoy tenemos outsiders en Estados Unidos también y en distintos países poderosos, y los que realmente nos interesamos por la política y queremos hacer de esto un mundo mejor, terminan muchos de ellos metidos en ONGs o en algo para ayudar al pueblo y no se meten en política justamente por este mensaje que ellos mismos intencionalmente y muy inteligentemente lo promulgan. Entonces, volviendo al tema original que era tu pregunta, hay que primero aclarar esto que acabo de decir, contarles que la política no es mala, que es una ciencia y que es la herramienta que tenemos los seres humanos para organizarnos y para mejorar nuestra calidad de vida. Segundo, mostrarle cómo se organiza un partido. El partido no es siempre lo mismo, como decís vos. Nosotros en peronismo ni voy a hablar porque puedo hablar 1000 horas de historia peronista y podemos ejemplificar la década del 70, que tuvo mucho conflicto interno y demás, pero sin ir a esos extremos que tristemente tuvimos en la década del 70 entre nosotros, entre compañeros, que no queremos volver a esos conflictos de ese tipo. Lo que quiero graficar es que hay y hubo siempre líneas internas de distintas ideologías que nos enfrentamos entre nosotros para justamente tener los mejores representantes que mejor se apeguen a nuestra idea. Porque el menemismo llegó por el peronismo al poder. Y justamente el menemismo no representó lo que es el peronismo doctrinariamente hablando, ni ideológicamente hablando. Y llegó con una interna. Y llegó con una interna. Exactamente. Menem Cafiero, que fue la primer participación mía políticamente, esa interna, siendo muy chico. Entonces, nosotros tenemos que entender que es muy importante una interna, justamente para que no haya una idea que vaya en contraposición a nuestros ideales, que llegue, porque puede llegar. Y justamente el problema que tenemos al no estar hace tanto tiempo organizados es que no tenemos todos los compañeros y compañeras afiliados. Afiliamos lo que pudimos en el tiempo que nos dieron. Agradecido de la interna, pero también hay que aclarar esa parte, que se afilió lo que pudo. El partido va a seguir creciendo a medida que pase el tiempo y podamos afiliar a más compañeros y compañeras. Que muchos inclusive que se han afiliado por ahí fueron rechazados porque faltaba algún papel o lo que fuera y no entraron.
Entonces recién vamos a tener una organización más compleja más adelante. Pero bueno, es un buen comienzo tener esa gimnasia de debatir internamente, de poder tener los mejores, como te digo, y tener la mayor amplitud, en este momento de dejar los egos de lado y tener la mayor amplitud de todos los sectores para que todos estén representados, que nadie esté excluido. Porque de esa forma vamos a tener la mejor llegada a la gente en general, porque cada sector va a tener su propuesta, vamos a tener bien definida una militancia que milite por esas ideas, valga la redundancia, y cuando uno milita con convicción, uno llega. Pero a la gente hay que explicarle lo que acabas de decir, que no todo es lo mismo, que dentro de un partido hay distintas ideas, y bienvenido sea que haya distintas ideas, pero es importante que el que represente las ideas genéricas, que es la que nos une dentro del PJ, sea lo más amplio posible, y no, por supuesto, nunca se saque los pies del plato, digamos, que siempre esté con nuestra doctrina en la cabeza. Ujú. Bueno, quizá peco un poco de ansiedad. Estoy muy ansioso, muy ansioso. Creo que el 19 de marzo es una fecha muy importante porque es la presentación de listas, exactamente a un mes de la celebración de la elección. Pero bueno, como soy muy ansioso, me quiero adelantar y quiero preguntarte, después vos sos quien va a poner un freno, paño frío, pero yo digo, ¿qué tiene que pasar después del 19 de abril? Ya consumada la elección, conocido el presidente, quiénes son las autoridades también de los consejos municipales. De acuerdo a tu mirada, Melinche, ¿qué es lo que tiene que pasar con el Partido Justicialista una vez que están conocidas quienes han ganado? ¿Cómo tiene que caminar el partido? Bueno, como nosotros tenemos ese contexto que más o menos hablé recién, eh, lo que tenemos que hacer, gane quien sea el candidato, el presidente del partido, quienes sean cada uno de los congresales y toda la organización que tengamos en todos los municipios, es ser democráticos internamente hablando. Es decir, ser convocantes, convocar a la oposición, por ejemplo. El que ganó tiene que convocar al compañero que perdió. Lo primero que tiene que pasar, a mi entender, es eso. Convocar al compañero que perdió una interna o a los compañeros que perdieron una interna, o bueno, quizás si no hay interna y hay un acuerdo de unidad, bienvenido sea también, pero que ese acuerdo de unidad sea con todos los sectores, como acabo de decir. Convocar al compañero que por ahí tiene algunas diferencias y llegar a acuerdos por lo menos de base dentro de nuestra ideología, que vamos a coincidir en ciertas cosas, porque por eso somos todos peronistas, y tener el apoyo interno de todos. O sea, no hay que permitir un quiebre, porque históricamente nos pasó eso. A veces el que pierde no está cumpliendo con el que gana gobierno, el que pierde acompaña. Y eso pasa porque también al no haber tanto internas hace tantos años, no está, no, estamos dividiéndonos mucho. De hecho, por eso justamente se armaron muchos partidos pequeños que por ahí son compañeros y compañeras que se van del partido o se fueron a otros lugares. Y es importante poder atraer a sus compañeros de vuelta acá al Partido Justicialista, y la única forma de atraer a los compañeros que están en otros partidos, que todavía no confían en este nuevo esquema, eh, eh, es justamente demostrando que hay amplitud dentro del Partido Justicialista. Entonces, ¿cómo demostramos que hay amplitud? Cuando el vencedor o la lista vencedora convoca también a la oposición a que forme parte primero de la organización interna del Partido Justicialista, convocándolos a todas reuniones que tengan algún tipo de decisión de fondo. A eso me refiero. Obviamente que el partido, la línea que gane o el que esté en el poder dentro del partido va a tener el poder de decisión. Pero es importante convocar, eso es lo primero. Y lo segundo, entender que a la hora de elegir candidatos, porque el sentido de tener un partido organizado es que vos puedas ser representativo, tener candidatos representativos para la sociedad en general. De nada me sirve a mí un partido justicialista para decir, hola, tengo un diploma interno dentro del Partido Justicialista, que soy congresal, ¿no? No me sirve de nada. Lo que necesito es que tener un candidato que llegue a la población en general y que esa gente pueda confiar en ese candidato y que ese candidato tenga una plataforma con propuestas, con un mensaje claro a la población de solución a los problemas que estamos teniendo hoy. Y siempre, obviamente, esa plataforma debe responder a nuestra doctrina, que para eso tiene una base, que nos da el eje, que nos da los límites hacia dónde debemos ir. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin espíritu, decía el general. Y bueno, es así.
necesitamos tener doctrina. Yo lo que creo que pasó últimamente es que quizá, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández era un gobierno que era representativo del sector popular, pero al no tener una base doctrinaria firme, porque era un frente muy heterogéneo, no se apegó quizá a nuestros mandatos populares, digamos, en muchos aspectos, y eso nos hizo perder fuerza. O sea, nos hizo, digo, porque uno trabajó para que ese gobierno llegue al poder. Y fíjate las consecuencias que trajo. Es importantísimo tener un esquema armado con un partido justicialista como columna vertebral y que esa idea que surja de los compañeros y compañeras sea plasmada en los candidatos que tengamos, tanto a gobernador, a diputado, a intendentes, que ya no sea cada uno hace la suya y se mande según su idea. La idea, obviamente uno tiene su impronta individual y eso está bien y así debe ser, pero siempre debe ser dentro de nuestro esquema doctrinario y partidario. Y también es importante entender que si un partido existe y se estructura, uno tiene que respetar los lineamientos del partido. Por eso no podemos tener más una Rúa o uno de esos personajes que en nombre del Partido Justicialista va y vota a Milei. ¿Sí? Uno tiene autonomía de decisión política, lo que quieras, si sos un representante del pueblo argentino, pero tiene que apegarse al partido que lo eligió, porque atrás de ese partido no es algo abstracto. Hay gente, hay compañeros y compañeras que militaron y hay una idea, por eso militamos en este partido. Esa idea debe ser respetada y si no se respeta debe ser expulsado del partido o suspendido como se hizo en este caso. Tengo dos preguntitas para hacerte, pero antes quiero volver sobre esto que mencionabas. ¿Cuál es tu mirada sobre el comunicado de la intervención, donde anuncian la suspensión de este ex secretario general, de la presidenta y del apoderado? Y me parece perfecto, Sergio. Es un gran mensaje para nosotros, los que estuvimos siempre del mismo lado, digamos, y venimos militando y remándola, y que no nos dieron lugar nunca dentro del PJ, y que siempre utilizaron nuestro escudo, nuestra marcha y nuestras banderas para hacer negocios, para llegar al poder como sea, y entregar nuestras banderas. Es imperdonable lo que hizo este señor y estos muchachos que están suspendidos. Porque no es que ellos votaron solamente a Milei, representaban a nuestra ideología, a nuestro partido, a nuestra doctrina, a nuestra historia. Porque cuando vos tenés el escudo peronista, representás todo eso, así como cuando sos presidente de la nación o ocupás algún cargo público nacional, representás a todo el pueblo argentino. Acá representan al pueblo peronista. Aunque no lo hayamos elegido, que no lo hayamos votado, están usando llegan ahí, tienen incidencia porque tienen nuestro escudo, porque yo quiero ver si el señor Arruda y toda esa gente que tanto habla y que tanto ha actuado en nombre del peronismo, o que toman decisiones cuando son funcionarios, cuando son representantes del pueblo, si hubiesen llegado donde están, o si hubiesen tenido incidencias, si no estarían con el escudo peronista de atrás. A ver cuántos votos puede tener alguno de estos si estuviera solo de candidato sin el escudo peronista atrás. Entonces, ¿qué pasa? Se sirven del peronismo, se sirven del escudo peronista para llegar y cuando llegan se venden al mejor postor. Y encima, ante Milei, que es lo más antiperonista y antipatria que he conocido por lo menos desde que he nacido. Entonces creo que está muy bien que se haya sancionado porque es un ejemplo, da como ejemplo que de ahora más, cada vez que alguien haga algo así, va a ser sancionado, como debió ser siempre. Así que para nosotros es una muy buena noticia. ¿Qué te dicta el olfato que uno puede tener como dirigente, militante político, los años de experiencia y demás, aunque quizá no habíamos vivido antes una interna del Partido Justicialista? ¿Qué es lo que te indica más o menos lo que pueda llegar a ocurrir el anuncio del 19 de marzo? ¿Podría haber lista de unidad? ¿Estás más cercano a esa idea? ¿Lo sospechás? ¿Lo avisorás? ¿O vamos a una interna? Sí, claramente, con distintas listas. Esa es la primera que quería hacerte. Y la segunda ¿es un condicionante muy importante? ¿Tanto tenemos que estar prestando atención a Buenos Aires y la elección del Partido Justicialista en Buenos Aires? A ver, ¿hay un efecto coletazo con Misiones o no? Bueno, la primera pregunta, yo creo que, mira, si me preguntas a mí, yo quizás soy contradictorio, pero yo estoy muy a favor de las internas, que haya distintas líneas y participen porque eso da amplitud.
que cada uno tenga su lista armada, pero compromete más a los compañeros también, porque tienen su línea, eso lo sé por experiencia también, porque he vivido internas cuando era más joven. Mi viejo era un tipo que encabezaba listas internas constantemente, y nos gustaba mucho la interna, porque era una forma también de mostrar que uno tiene su trabajo y su militancia, y la militancia trabaja al doble cuando tiene su candidato más cercano. Entonces, sirve mucho eso, de tener internas, porque vos tenés un candidato que puede llegar a dirigir el Partido Justicialista, y aunque pierdas, no importa si perdés la interna, lo importante es poder participar, eh, y eso amplía tu espacio, o sea, amplía cada línea, porque la gente trabaja más comprometida cuando tiene un candidato cercano que llega y no sucede tanto de eso cuando el candidato es alguien que por ahí uno no es de su línea o lo que sea, uno no lo conoce tanto. Entonces por ahí no existe tanta militancia, y como estamos hablando de internas es muy importante que haya mucha militancia, porque eso compromete y liga a distintos compañeros que por ahí están en otra o están más aislados, más ahora en este momento donde la gente por ahí no está con tanta gimnasia política, y muchos militantes por ahí ya dejaron, por enojados o por lo que sea, por muchas cosas que han sucedido, dejaron de militar, y las internas permiten eso, que empiecen a volver a trabajar, que se puedan entusiasmar otra vez, y que empiece a moverse el aparato. Pero, fíjate, por eso digo, soy contradictorio, en este caso en particular, con los tiempos que hemos tenido, con la falta de internas hace muchos años, yo estoy más a favor de una lista de unidad que otra cosa. No sé si sería posible, eso ya es otro tema. Nosotros en Noverá estamos trabajando para eso, digamos. Noverá, por ejemplo, zona centro, a veces hablé con todos los dirigentes que pude, y coincidimos más o menos en que tenemos que dejar cualquier diferencia de lado y empujar para adelante para el mismo carro, porque tenemos un adversario que es barra enemigo, que es Milei, ¿no? ¿Y por qué barra enemigo? Porque cuando quieren el exterminio del peronismo, el exterminio de los que piensan como nosotros, no estamos hablando de un adversario político, estamos hablando de algo muy superior a eso. Y esto se está reflejando a nivel mundial también con guerras y demás, o sea, no estamos hablando de una abstracción. Realmente hay una persecución. Tenemos a la presidenta de nuestro partido presa, sin una causa justa. O sea, realmente estamos en tiempos complicados. Entonces, si estamos en un tiempo así, lo peor que podemos hacer es hacer hincapié en las diferencias, y no todo lo contrario. Hay que hacer hincapié en las coincidencias, y para eso una lista de unidad sería muy importante. Ahora, y también por otro tema de que, como te digo, no hubo mucho tiempo para realmente las afiliaciones, para organizarnos como se debe previamente. Entonces, quizá hay nos falta, digamos, más tiempo para poder tener mejor diagramado una interna donde hayan listas realmente organizadas, que participen y que debatan ideas, ¿no? Eh, Realmente eso sería bueno, una unidad en ese sentido. Ahora, el tema está en que no sé si es posible esa unidad en todos lugares. En Oberá yo veo que por ahí sí, pero no sé si a nivel provincial se puede dar, y si hay que ir a internas, iremos a internas con la mejor de las caras, y tratando de que el que gane sea el más representativo de nuestro partido, como dije, y que, repito, gane quien gane, exista amplitud igual, que eso es lo que vamos a exigir dentro del Partido Justicialista. Ahora, yendo a la otra pregunta tuya, que ya no me acuerdo cuál era, sobre lo nacional, ¿no? Sí, Sobre lo nacional. si es condicionante, si es un Sí, condicionante lo que sucede en marzo con la elección del PJ Buenos Aires. claro, sí. Mira, a mí me gustaría que los misioneros tengamos autonomía en ese sentido, y decidamos acá qué es lo mejor que podemos tener. No guiarnos tanto por Buenos Aires, primero porque Buenos Aires también está falto de internas hace mucho tiempo, no está, el Partido Justicialista a nivel nacional está desarmado, no es solamente acá. Lo que sucede es que Misiones está peor que los otros lugares. Esta es la peor provincia, y lo que estoy diciendo, estoy diciéndolo porque me lo dijeron los interventores que están en otras provincias también. O sea, hablé con ellos, y ellos ambos me dijeron lo mismo, y hablé por separado con ellos, que Misiones era la que peor organizada estaba, porque no tenía, no solo que no tenía internas, directamente el partido estaba desguazado en Misiones, estaba coaptado por la fuerza provincial que lo manejaba. Entonces, arrancamos de cero, por eso justamente hablé de lo que hablé recién, digamos que no es lo mismo una interna en otro lugar que acá, que estamos totalmente en cero, sin siquiera gimnasia de debate entre compañeros y compañeras. Hay gente que ni siquiera les veo hace muchos años, porque cada uno hizo la suya por su lado.
Entonces, en ese contexto, lo mejor para mí sería una unidad. Pero bueno, fuera de eso, volviendo a la pregunta tuya, como Misiones tiene ese problema, digamos, y lo que yo quiero, por lo menos como peronista, es tener un candidato a gobernador peronista y diputados peronistas representativos de mi idea, de nuestra idea, que nos une, eh, lo mejor sería poder elegir acá, el mejor que tengamos, no importa de dónde venga y a qué línea pertenezca, en definitiva. Sin embargo, si nos apegamos a Buenos Aires, vamos a tener sí o sí algún sector que va a responder a algún dirigente y otro a otro dirigente, y según lo que nos guste a nivel nacional, digamos, porque si bien Buenos Aires es Buenos Aires, pero los candidatos representativos de Buenos Aires son justamente los representativos a nivel nacional, por eso justamente viene tu pregunta, eh, si empezamos a dividirnos por eso, vamos a terminar apoyando al candidato que represente al candidato nacional, A ver, Meliche, que nos guste, digamos. claro, entiendo perfectamente lo que estás marcando y la advertencia que estás haciendo. Pero, de hecho, quizá haya algún dirigente que, más allá de que esta idea es superadora a la que estás planteando, puede ocurrir que algún dirigente diga, bueno, mira, yo no me importa, lo que voy a hacer es exactamente eso. Voy a regirme por una línea interna desde la provincia de Buenos Aires y la voy a replicar acá. Vos lo que decís es que ese dirigente se equivoca. Hola. Sí, sí, te decía que ese dirigente que por ahí, haciendo caso omiso a estas advertencias, diga, me voy a regir por una línea y la voy a replicar aquí en la provincia. Lo que vos decís es que ese dirigente se equivoca. Sí, sí, considero que sí, porque no es, o sea, yo obviamente que cada dirigente tendrá su línea nacional, no digo, no discuto eso, y está bien que así sea, pero yo no creo que sea, por lo menos no que sea momento de hacer eso, al contrario, creo que Misiones tiene que crecer desde Misiones, que justamente nuestras falencias es no haber crecido desde Misiones y no haber creado fuertemente una dirigencia peronista desde Misiones. Por supuesto que hay representantes misioneros, dirigentes misioneros que siempre estuvieron armando, que estuvieron en la cabeza, que siempre los pondero, pero no tenemos una organización misionera fuerte dentro del peronismo, que ahora sí lo podemos formar, ¿no? Entonces, si vos venís con una línea nacional, no, listo, yo respondo a tal dirigente nacional y nosotros vamos a apoyar a este compañero porque responde acá al dirigente, lo que vamos a estar haciendo otra vez es subordinándonos a los dirigentes nacionales. Yo lo que creo que trabajaremos, por supuesto, en conjunto a nivel nacional en las elecciones generales, pero en elecciones internas peronistas, nosotros tenemos que tener nuestra idea propia, porque si no, después, ¿qué pasa? Fíjate lo que pasó, Sergio. Nosotros tenemos, en la última, para no hacer tanto historia de elecciones, en la última elección vino Sergio Massa y los candidatos a diputados de Sergio Massa eran de la Renovación, sin, sin tener representatividad de nuestros compañeros y compañeras que teníamos, que venían trabajando, que venimos trabajando, todos desde el 2019, cuando nos juntamos todos para el Frente de Todos, venimos trabajando, digamos, eh, en conjuntos de misiones para apoyar a nuestro gobierno nacional, a nuestros representantes nacionales. Cuando hubo que elegir los candidatos, ¿qué hizo Sergio Massa? No lo culpo solamente a Sergio Massa, sino todo el PJ, a toda la dirigencia nacional. Vinieron, no, bueno, negociamos con Rovira porque Rovira tiene más votos que la gente del Frente de Todos. Y nosotros tuvimos que militar. Yo no voté, yo no los voté a los diputados, voté a Sergio Massa sí, pero no voté a los diputados renovadores. Pero bueno, los compañeros agarraban, generalmente no cortan boletas, terminaban votando los diputados renovadores que después traicionaron a la patria y están votando todo a favor de Milei. Pero más allá de la traición de los renovadores y demás, no hay traición en mi caso porque yo ya sabía que iban a hacer eso. O sea, traidor es el que por ahí viene de nuestro espacio y se vende al mejor postor. Pero esta gente nunca estuvo en nuestro espacio. ¿Y por qué pasan estas cosas? Justamente porque respetamos el lineamiento nacional y terminamos aceptando lo que ellos en una mesa chica resuelvan. No, señores, podemos respetar que existe una conducción nacional, por supuesto que sí, lo vamos a hacer, pero no vamos a subordinarnos como con obediencia de vida. Una cosa es la verticalidad y otra cosa es la obediencia de vida. No hay que confundir las cosas. Nosotros no tenemos obediencia de vida, somos peronistas, somos personas militantes que tenemos un compromiso con la sociedad primero. Lo primero está la patria y después está el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Entonces, si primero está la patria, tengamos un sentido patriótico y cuando hablamos de patria también hablamos de nuestra región, de nuestra provincia. Y es nuestra autonomía la que tenemos que defender. De esa forma vamos a elegir a los mejores candidatos de Misiones. Pero si vamos a empezar con que el que manda en Buenos Aires nos va a elegir los candidatos de Misiones, bueno, creo que arrancamos mal. Impecable, yo creo que este momento no es inmejorable, así que
creo que es momento para hacer el cierre, ya estamos cerca del cierre, tenía alguna que otra preguntita más, pero la podemos dejar más para adelante. No quiero contaminar este momento de inspiración donde estabas manifestando cuestiones muy, muy claras. Habrá gente que está de acuerdo, habrá gente que no, pero lo que estamos convencidos es que tenés una idea muy clara sobre este escenario, la coyuntura, y te agradecemos la oportunidad que nos diste, Melinche, de poder conversar en esta mañana. No, gracias a vos, Sergio. La verdad ha sido un placer hablar contigo y pensar un poco en lo que se viene, porque realmente es importante. Creo que es un momento histórico para nosotros. Tendrá sus problemas, sus discusiones, sus debates. Ya veremos quiénes se van a ir presentando de candidatos, si hay acuerdos, si no hay acuerdos. Sea como sea, vamos a tener un partido organizado, legitimado en las urnas como corresponde. Y vamos a hacer lo posible, gane quien gane, sea quien sea, para seguir trabajando y que los mejores de nosotros estén representados en las elecciones que vienen, porque hay que acordarse que el peor de nosotros es mejor que el mejor de ellos. Eso siempre hay que tenerlo claro. Un fuerte abrazo, Melinche, gracias. Abrazo a vos, Sergio, gracias a vos. Hasta pronto. Melinche Dalmau, dirigente, militante, peronista de 1000 batallas. No cualquiera puede tener ese rótulo de 1000 batallas. La cinta está aquí en el brazo derecho. Melinche lo tiene clarísimo en su palabra, en sus convicciones, en su compromiso